Hola, mi nombre es Juan Pablo. Mi nombre es Daniel Hernández. Y mi nombre es Gabriel y hoy vamos a conversar un poco sobre el origen de la humanidad y la evolución. Entonces, ¿qué les parece si empezamos justamente por donde empezó el video? Que era por el Homo australopithecus afarensis, que es básicamente el primer Homo sapiens que camina en dos patas. ¿A ustedes les parece que es bueno comenzar o hacer la distinción que el origen de los seres humanos empieza por el australopithecus? O sea, por el primero que caminó en dos patas. Sí, pues a mí me parece que es así. O sea, no me aprendí bien los términos, los nombres. Claro. La verdad, Sí. el video está de esos viejitos que le ponían a uno en clase de biología. Sí, con esos nombres todos rarísimos. Sí, pero y las imágenes, o sea, Sí, es como viejo. sí, era Todo viejo, sí. Se ve o sea, antiguo, sí. y daba como miedo. Pero sí, me parece en la división esa que hubo entre los de la sabana y los de la jungla, creo que era, Sí. que ellos son los que empiezan a desarrollar por supervivencia, Exacto. porque no se podían quedar ya en los árboles, tenían que buscar comida. Ajá. Y ya no podían ver, o sea, tenían que empezar a pararse. Tienes toda la razón, justamente lo que decía el video era como que debido a lo seco, a la sequedad, a las sequías, pues digamos, los antiguos primates necesitaban conseguir alimento, pero pues ya no se podían mover de un árbol a otro, o sea, necesitaban desplazarse, porque pues habían muchas cantidades de desierto o de zonas con poca vegetación. Entonces justamente es como la necesidad de supervivencia Sí, la que los obliga a... Sí, eso iba a decir yo. O sea, puede que la historia del ser humano empiece por la necesidad de sobrevivir. Sí. O sea, nada más como por evolución y ya, sino como ellos necesitan sobrevivir, pues entonces empiezan a caminar en dos patas, empiezan a mover por todo el mundo. Exacto, Sí, no. y de hecho había un fragmento del video que decía, pues cuando ellos empiezan a comer carne, que eso les ayuda a desarrollar el cerebro. O sea, la alimentación, Sí. todo eso va ayudando el progreso de... Exacto, del ser humano. Y ya que justamente mencionas eso, porque es muy interesante como ese refrán que se dice como la necesidad hacia el hombre, porque es muy cierto, efectivamente es la necesidad de supervivencia la que va a no solo permitir, digamos, esta nueva cualidad de caminar en dos patas, sino que va a ser como la característica diferenciadora que va a llevar al ser humano de etapa en etapa. Porque justamente la que sigue después del Australopithecus es el Homo habilis. Y es justo lo que tú decías, ahí empezaban ya a utilizar las armas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan qué armas o con qué era que hacían las armas? Pues yo recuerdo que primero empezó O las herramientas, ¿no? dándose cuenta que la roca rompía la roca y aparte cortaba, ¿sí? Y Sí. que llegaron a una situación en la que tenían 100 kilos de comida, creo, de un cocodrilo, pero no tenían cómo Sí. entrar, ¿sí? Sí. Y como que le pegaban y nada, y con la piedra él experimenta, Cortar y corta todo. y sacan, Sí. Exactamente. y ahí van desarrollando ese... O sea, igual es como que es lo que tenían, ¿no? Porque Exacto. pues hoy en día nosotros vamos y compramos un cuchillo y ya, pero ellos no podían hacer eso. Entonces me parece interesante Exactamente. que es como, o sea, con lo primero que encuentren, como que lo modifican, descubren cómo se modifica, pues Exacto. para hacerlo un arma. Y justamente el nombre viene de ahí, ¿no? Homo habilis viene de habilidoso, o sea, aquel que era hábil con la piedra, incluso con los huesos de los Sí. animales, hacían herramientas y también armas. Y ya justamente con eso empiezan a consumir la carne porque ahora sí ya la pueden cortar, ya la pueden utilizar. Y es lo que tú dices, ahí viene entonces ahora una nueva etapa de evolución para el ser humano gracias al consumo de carne. Y que aparte van dejando el miedo, ¿sí? O sea, Sí. ellos como que eran muy reservados a quedarse, a estar unidos, ya empezaron a afrontar animales, depredadores que podían conseguir comida. Exacto, Sí, tienes toda la razón. Bueno, después de ese, ya casi terminando, viene el Homo ergaster, que era el que ya empieza como a salir de África, porque todo esto que nosotros estamos diciendo, y si bien no lo mencionan tan detenidamente en el video, todo esto es en África, sobre todo en Etiopía, que es donde se Etiopía, cree, Etiopía. ajá, que Donde es llega el Lucy, origen. ahogada. Exacto, Lucy. Ay, Lucy, que fue de hecho considerada una de las primeras, o australopithecus, ¿no? De las primeras que caminó en dos patas. Y justamente pues no es solo África, sino que empiezan a salir a Europa, a Asia, y ya luego en Europa pues se encontrarán con el Homo neandertal, con los neandertales, pero bueno, eso es otra historia para otro video. Sin embargo, tenemos que hablar un poco también del Homo erectus, que es como que uno le dicen Australopithecus, es el que camina en dos patas, pero
no es solo eso, el Australopithecus a veces también caminaba en 4 patas. Se cansaban. Se cansaban Los y músculos se cansaban. Exacto. No estaban acostumbrados todavía. exacto, y son justamente esos cientos de miles de años o millones de años que luego sí ya aparece el Homo erectus, que es el que efectivamente ya solo camina en 2 patas, que ese sí es como aún más ancestro de nosotros. Exacto. ¿Y qué les parece si terminamos con el Homo sapiens? Digamos que es como nuestro anterior, porque nosotros en realidad somos Homo sapiens sapiens, según la Sí. teoría de la evolución, pero los Homo sapiens fueron como los humanos primitivos, como aquellos que empezaron a desarrollar la cultura. ¿Qué opinan de eso? Justamente la cultura. No, pues sí, o sea, como dice la evolución, es como justo el paso anterior a nosotros. Exacto, Entonces ya debe ser, pues en la cadena de la evolución debe ser el que más se parece a nosotros. O sea, exactamente. ya comparten muchas cualidades, ya pues tienen como algunas rutinas, ya digamos, no sé si esos ya cazaban, o sea, como Sí, exacto. ya tenían todos. comunidades, que unos cazaban, otros recolectaban, Exactamente. y pues sí. ¿Y tú qué opinas sobre todo lo de la cultura? O sea, como que empiecen a desarrollarse ese tipo de situación. Pues sí, o sea, yo siento que a medida que ellos iban progresando, también venían otras necesidades, ¿sí? Digamos, yo como ser humano no me veo estando ahí quieto, como así, ¿sí? O sea, ya tenían que buscar algo que les entretuviera, Ajá, exacto. movimientos, poder comunicarse bien, lo de las parejas, porque Sí. me acuerdo, digamos, lo de Lucy, que el jefe ahí de su Sí. colonia quería aprovecharse, separó el otro y ya, entonces ya se empezaba a respetar un poquito más. Exacto. Exacto, justamente digamos que es el momento en el cual empezamos a pintarnos las caras, a realizar bailes, como a relacionarnos con nosotros desde la dimensión social, que era como, digamos, una dimensión que estaba desarrollada pero no estaba tan sofisticada. Entonces también Exacto. aparece el arte rupestre, ¿se acuerdan eso de que pintar Sí. en las cuevas Ujú. Y y a todo? identificarse. Y a identificarse, exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, son como humanos, pero como de otra época, por decirlo así. Exacto. O sea, estaban en su época y hacían cosas que un humano de esa época haría, Sí, que ya era muy totalmente. parecido a nosotros. Bueno, y ya para finalizar, en una parte del video contaban que encontraron cierta cierta Homo sapiens que estaba con un grupo de neandertales. Y en el video decían justamente que ellos se dieron cuenta que no se pudieron reproducir. O sea, es muy interesante el hecho de que tantos años de evolución, de caracterización del ser humano, lo fue apartando de otras especies, hasta el punto de que ya los Homo sapiens no se podían juntar, digamos, en términos reproductivos de los neandertales. ¿No les parece eso muy interesante? Sí, la verdad sí, muy interesante y es como la forma de las cosas, ¿sí? O sea, Sí. tenía que ser así porque si no, no íbamos a avanzar. Exacto. Sí. O sea, quién sabe qué hubiera pasado si se hubieran podido juntar entre esas especies. Sí, tienes toda la Tal vez razón. todo sería diferente. Puede que sí, uno no sabe, ¿no? Tal vez la cadena evolutiva hubiese tomado otro rumbo y probablemente hoy seríamos muy diferentes a como somos Exacto. ahora. Bueno, pues me parece muy interesante la charla, yo creo que con esto podemos terminar. Entonces, muchas gracias.